Muy buenas, amigos contertulios. Qué bueno volver a encontrarnos. Seguimos grabando, aún seguimos grabando. A veces. A veces cuando nos da la gana. Algún lunes cae mal CC. Pero bueno, no volvemos con un podcast, volvemos con recomendación de libros. Bueno, antes que comenzar, me gustaría que fijaran su mirada en el pentecostal que tengo a mi izquierda. Y le pregunten todos en su casa: André, ¿cómo estamos? No te veo tan triste. Pero en celibato. ¿En celibato? Pero bien. Vengo iluminado. Por las lecturas que tuviste. Ok. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntar, Andrei. Feliz de estar acá como siempre contigo. Tenemos sonidista estrella. Siguiendo. Traemos nuestras últimas lecturas. Va a partir de Andrei Taiva. Con tus últimas lecturas, vamos a hacer la cortita porque si no. El editor se enoja. Y cobra más. 2 millones. 2 millones. Ya. Ya, por favor. Bueno, gracias por preguntarme cómo estabas. Te lo agradecí. Te pregunté de ti y ahora voy a partir de inmediato. El otro. Bueno, ahí. El editor. El editor se la pega, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Es el canon occidental de Harold Bloom, que estaba agotado. Hace poco lo vi en el GAM, por si lo quieren ir a comprar. ¿Ayer lo vimos, no? Bueno, la otra vez. El otro día sí. Pero no fue en el GAM, lo vimos en otro lado. No en el GAM lo vi. No, lo vimos en la TAC. Puede estar O que esté en la TAC todavía. o en la Altamira creo que estaba. En una. Bueno, La última vez que salimos. creo que era la TAC. Bueno, hace poco se volvió a estar en venta, estaba agotado en todos lados. Bueno, es un libro ya que tiene sus años. Es del crítico Harold Bloom, un crítico estadounidense que era un profesor de universitario en Yale, si no me equivoco. Yale, la Universidad de Yale. Bueno, él nació en 1930 y murió hace poco, la verdad, en el 2019. Pero más que de él, quiero hablar del libro, que este es como su libro estelar, si se podría decir, si no contamos tal vez los ensayos que hace sobre Shakespeare. También es un libro inmenso que también publica Anagrama. También habla de Shakespeare ahí, ¿no? Sí, él es, bueno, ¿de qué se trata este libro? Él quiere generar la columna de literatura de Occidente. Entonces nombra 26 autores y bueno, los fundamentos y el por qué deberían estar ahí. Y el primero que coloca como canon, como figura vertebral, es a Shakespeare. Que también ahí hace obviamente también pone a Cervantes, a Dante, a Chaucer, Dickinson, pone a Borges, pone a Neruda, bueno, George Eliot. Y aparte habla de muchísimos autores muy particulares. Habla, por ejemplo, de George Trakl. Tiene una conversación directa con Freud sobre sus ensayos literarios. Y bueno, es un libro muy criticado también, porque bueno, nunca nadie está contento con las listas, menos con un estadounidense para el otro lado del charco, que se agarró mucho con Bloom, porque él era un tipo muy estricto en su forma de pensar. Él él es judío, estadounidense, y tiene caracteres muy particulares y representa a la antigua escuela de la crítica, ¿no? Tiene una visión pesimista hacia la modernidad, o hacia la contemporaneidad, mejor dicho, sobre la literatura. Entonces él dice, bueno, voy a enmarcar los autores que se tienen que leer fundamentalmente para generar una columna para entender la literatura. Eso es para entender la literatura hay que leer a estos autores. Muy criticado, como te comenté. La gente lo vapulea bastante, pero los críticos también lo avalan. Me gusta mucho una frase que él utiliza y dice, bueno, pareciera aquí que en mi tierra nadie me conoce, pero soy el único crítico que habla el mundo. Es un tipo estricto, a más no poder. Algunos de los autores que nombra, fuera de los que te comenté, por ejemplo, habla de Beckett. No necesariamente están en la lista de los 26, pero sí los comenta. Está Beckett, Joyce, Proust, Shakespeare, Borges, Neruda, Pessoa, Whitman, Kafka, Virginia Woolf. Proust, por supuesto, Tolstoy, Ibsen,
Montaigne, por ejemplo, dice que hay que leer todos los ensayos de Montaigne, que en otras listas, como en todo lo que hay que leer antes de morir, que es la que le edita Taurus, también aparece, por ejemplo, todos los ensayos de Montaigne, Milton, Samuel Johnson, y también lo interesante es cómo él va conversando de estos autores. Porque cuando conversa de Shakespeare también está hablando de Cervantes, cuando, por ejemplo, cuando habla de Ulises también está hablando de Dante, cuando habla de Samuel Johnson, ¿cachai? Hace una comparativa con Goethe, eh, cuando habla sobre Neruda, habla directamente que es una ascendencia de Whitman. Son esas conexiones y sobre todo lo que encuentro genial de Bloom es la síntesis que tiene, ¿no? ¿Cómo podemos encapsular la literatura dentro de 26 autores y fundamentarlo? Que voy a después hablar de otro autor que también, bueno, hacía crítica y las formas en que los dos se distancian y se unen en cierta epopeya. Pero es un libro que recomiendo mucho, es un libro para leerlo con calma, porque hay que naturalmente ir leyendo los autores que va recomendando para poder entender, pero sí, para entender la literatura creo que es un libro fundamental. Mm, ¿Qué te iba a decir? Es caro ese libro, ¿no? Mm, 30 diez- lucas. 18 lucas, 22 lucas. Ay, yo sure. Sí, no, no es tan caro. No, bueno, era caro. Incluso está en PDF, si lo quieren ¿En piratear. serio? Sí. Hay una persona que empezó a hacer el audiolibro del Clan Occidental, pero no lo terminó. No Tiene lo algunos, terminé. tiene algunos, tiene algunos capítulos nomás. Incluso hay un ensayo precioso que habla sobre un autor que ya conversamos, que es Wallace Stevens. ¿Ya lo hablamos? Precioso. Sí, lo traje yo. Eh, ¿Qué más te iba a decir sobre Harold Bloom? Aquí estaba en anagrama, a ver. ¿A cuánto está? Permiso. 23 euros. 23 euros, 20 Yo lo lucas. compré así con 5. 16.500, está aquí en Busca Libre. Wordsworth. Sí, habla de William Wordsworth. Bueno, Wordsworth Words- es uno de los que pone en la lista. Lo pone con Las Baladas, que es un título que escribe con Coleridge en conjunto. Bueno, muy, muy interesante, en verdad que hay que verlo. Y el de Shakespeare se llama Shakespeare en la invención del... ¿Cómo se llama? La invención... ¿De qué año es este libro? No recuerdo exactamente. La invención de Shakespeare. Y el canon, te digo el tiro. Porque no aparece la primera edición ahí. 1994, ¿será? Puede ser. Sí, murió en el 2009. 2019. 1994 es la publicación original. No, está antiguo, pensé que era más No, antiguo. él pertenece así a una estructura muy antigua. ¿Quién es el más nuevo que tiene? Borges. El más nuevo que Neruda. Bueno, Borges Neruda. Neruda es el último que pone en la lista. Por Mm. nacimiento. Mish. Ya, me parece. Me gustó. Me has comentado todo ese libro y sabes que me da cara de leerlo, pero no. Me acuerdo que tuviste una discusión con un librero una vez por ese libro. O sea, no una discusión en sí, pero Sí, un intercambio sí, es que la de... gente se cierra a sus posturas. Yo no me estoy casando con Bloom, pero no por eso no creo que sea necesario leerlo. Y bueno, con los libreros uno siempre peleaba. Yo No, también vale. era librero, entonces, bueno, peleábamos juntos. Me encanta. Ya, voy a seguir yo. Yo vengo con un chiquillo, con Yevgeny Yevtuchenko, que tampoco sé porque somos todos negros. Ya bueno, con una antología de Visor que es Manzanas Robadas, que hace alusión a un poema de él, bastante famoso, parece que es el poema más famoso de él, que realmente a mí no me pareció tan genial, pero bueno, tiene otras cosas. ¿Qué decir de este libro? Lo compré por comprarlo. ¿Te acuerdas cómo lo compré? En la Altamira. En Altamira. No, Altamira, sí. Lo compré, dije, para leer algo nuevo y una grata sorpresa nos llevamos. Nos llevamos una grata sorpresa del escritor ruso que murió él también hace poco, murió el 2017 si no me equivoco. Lo tengo acá anotado. 2017 murió, a los 84 años. ¿Qué decir de él? Poeta soviético, muy, muy comprometido con lo social, bueno, en sí con el socialismo. Em, pero lo que me pasa con él, que no me pasa con, no sé, pues con Mayakovsky, con eh, Es Betayev. Svetaeva, lo siento un poeta más general, llamémoslo, un poeta más, no tan,
estático en su lugar de origen, porque sí, es muy soviético en ciertos poemas, pero puede ser- te puedes sentir muy identificado con su poesía en sí. Habla de la infancia, habla de su casa, de su canon en sí no es no es tan cerrado como los de Mayakovsky, como es que tiene Tsvetaeva. ¿cómo se llama el nombre? Mar- eh, Marina, Marina. Marina, como el de Marina. Entonces, me gustó mucho, tiene unos poemas preciosos, también tiene muchos descartables de mi punto de vista, me gustaría leerlo mucho más. Tiene eso que me pasó con Pasternak, que leí poco, bueno, tiene dos antologías Pasternak creo que también en Visor y siento que lo que leí me falta por leer más de Pasternak por lo menos y de Tuchento también. Tiene esa influencia asiática que me atrae, pero también está muy bien situado y nos podemos, como dije, tú lo lees y puede ser tú lo que se lee. También es muy familiar Yevtushenko. ¿Qué más decirte? La traducción es muy buena, el prólogo también. Siento que lo describe muy bien el prólogo de Luis García Montero. ¿Va a decir algo? Adelante, Ah, ya. estoy buscando una cosita. De Luis García Montero lo describe muy bien. ¿Qué más? El tipo, él mismo se describe como un poeta que no es para los poetas. Exacto. Que es un tipo que no escribe para un... No escribe para el canon poético. Claro, el tipo no es un erudito. Y él lo sabe. El tipo es un tipo carnal, podríamos llamarlo. Así como el otro día pensaba en Neruda y decía, Neruda es tan grande, pero los eruditos lo pueden leer y un niño lo puede leer. Claro, tiene esa Tiene doble esa lectura. dualidad. Tiene esa dualidad. Para mí, Yevtushenko, no digo que sea un tipo estúpido, que no sea un erudito ni nada, pero el tipo no le escribe a los poetas. El tipo le escribe a una persona que puede ir a la Cataluña a comprarse su libro y lo va a leer. Eso. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Puedo leer unas cositas de él? Por favor. Bueno, recuerdo que compraste ese libro y un poema que me gustó harto, el del cenemista con su propio amor. Recuerdo, no me acuerdo cómo se llama el poema. Que se te pareces a un poeta enemigo que escribe muy mal, Mm, porque amo el vi. Y te pones, y eres celosa. Celos, creo que se celos. llama, Te celos. amo cuando tienes celos. Sí. Ese fue el poema a mí que me cautivó de ese libro. Después lo estuve, yo no tengo físicos de él, pero lo estuve leyendo harto en internet. Y empecé una búsqueda media extraña con él, porque él tiene un poema dedicado a Ana Amjátova, es una poeta igual bien famosa, y ella le dedica también un poema a Book, y Book le dedica un poema a Mayakovsky, y Mayakovsky le dedica un poema a Sergei Yesenin, Yesenin le dedica un poema a Yevtushenko. Entonces, esa forma en cómo iban elaborando esos tipos de cita, incluso como Mm, epitafios de ellos a sí mismos, es bastante interesante. Dentro de los poetas, creo que Yevtushenko es el más fácil de leer, sin lugar a dudas. Por ejemplo, la diferencia entre leer a Tsvetaeva y Evtushenko hay una gran mm, diferencia, o incluso leer los libros los poemas más antiguos de Sergei Yesenin, hay una gran diferencia. Pero tiene esto de la vivencia de lo cárnico de Evtushenko, que permanecía tal vez a cierto estilo que ya venía cargando Sergei Yesenin con los poemas del Granuja. Entonces, esa forma tan sencilla del verso, pero no es un... A ver, en la elaboración es sencilla. sí. Tiene un contenido bastante particular. A mí me gusta mucho su voz porque creo que es muy distinta a todos los de su época dentro de lo que es la Unión Soviética, Rusia, Que lo que etcétera, decíamos no ¿no? parece ruso. Claro, tiene No una parece diferencia, ruso. sí. Y lo que me pasó, que no me quiero quedar con esto en la mente, que el tipo hace mucho, yo por lo menos personalmente no leía de romántico, romanticismo, amor, de tanto de eso. Y le era un ruso que, pucha, Mayakovsky, Marina te hablan del amor a Rusia, el amor a la tierra, amor al socialismo y todo eso. Él te habla del amor carnal, como tú lo Es dijiste, que el es mucho más amor... moderno también. Él Sí, murió... pero nació por el 20 también. Sí, pero tuvo más vida, Sí, eso sí. vivió más. Pero Igual. claro, me acuerdo que estábamos, cuando lo compré, tú lo ojeaste un poco, me dijiste, uy, habla del amor, del romance, del romántico, me preguntabas. Pero, como te digo, no parece ruso Sí, la forma de la tiene que una visión escribe. distinta. Ujú. Eso, Me gustó. gracias. Buenas descubriciones. De Curivinti.
Bueno, alguien también, él se siente mucho más moderno de lo que es. Bueno, murió en el 73, estoy hablando de Auden. Uy, yo Auden ¿Cuál no... es el nombre de Agüe? es Winston Hugh Auden. Winston Hugh Auden. Auden. Yo a Auden llegué por la crítica, no llegué por su poesía. ¿Por qué lo...? Porque cuando estaba trabajando vendiendo libros, Ujú. compré dos ediciones que tienen de Lumen sobre crítica. Y es una recopilación de él. Ah, ya, Que un ya. tapadura es bien bonito, Sí, lo recomiendo mucho ese libro. Aquí sí me voy a poner una acuerdo. fotito. Eh, por él llegué. Él me gustó bastante. No he terminado el libro, es bastante extenso, pero muy afable. La crítica, excepto tal vez, bueno, su conferencia más famosa que hace en la universidad sobre poesía. Y ahí me fui encantando con él, con su forma de formar las cosas. En su crítica es muy distinto a Bloom. Porque Bloom como pertenece a algo más antiguo en el sentido del fundamento. Auden es más que expone. Y bueno, cada uno verá lo que discute, pero él no fundamenta tan particular. Hegel diría que es poco filosófico, Auden. Pero la visión del crítico, por ejemplo, Bloom no tenía miedo. Por ejemplo, hay un texto muy famoso de Bloom acerca de Stephen King. Dice, bueno, si estoy parafraseando así nomás, ¿no? Si le estamos dando el premio a Stephen King, entonces tenemos que dárselo a J.K. Rowling también. Era terrorífico Ujú. en su forma de apuntar con el dedo a quien no le parecía, quien tenía que estar ahí. En vez, por ejemplo, Auden decía que no había que tomar en cuenta esto a los malos escritores, sino que el tiempo haría lo suyo y nosotros ocupar nuestra energía en enaltecer a los que deben. Tienen estas dos posturas sobre la crítica que viene ya de una discusión anterior a ellos que nace, no diría que nace, pero que sí fundamenta mucho más allá a Eliot en criticar al crítico o la función de la crítica en función de la poesía. Entonces, yo ahí entré con Auden. Después fui con sus poemas, hasta bastante extensa esta antología. Y la verdad es que de Auden me gustan pocos poemas de él, De pena. pero los pocos que me gustan mucho. Por ejemplo, es fascinante el de A sus solitarios superiores, el de Museo de Bellas Artes, el que más ama. Ah, ese era precioso, me acuerdo, el de Bellarte. Sí, el que habla del Ícaro. Ujú. Una pintura, no me acuerdo cómo se llama la pintura, pero el Ícaro de tanto, tanto. Creo que es un poeta muy accesible en ciertas escalas y en otras bastante complicado. Tiene poemas de todo tipo, pero si lo pueden leer en inglés, yo la verdad es que leo más o menos no más inglés, pero con una traducción al lado, ¿cachai? ¿No? Y viendo el original, uno se puede ir entendiendo los ritmos y las formas porque tiene una rima muy preciosa, sabe, los versos los maneja de una manera increíble, muy pulcro, muy de edición que recomiendo mucho la crítica. Escribió mucho de crítica, no sé, una cantidad excesiva. Yo recomiendo esa edición que hace una antología, la de Lumen, Ujú. y recomiendo Es los gris, poemas ¿no? que... ¿Ah? Es gris. Sí, es gris. Ujú. Esta etapa dura es bien bonita la edición. Y recomiendo los poemas que dije. Para entrar en Auden, a mí creo que eso sería lo más fascinante de él, aunque sea por ahora. Me parece. Yo quedo en debe con con leer a Oden. Me acuerdo que estábamos ahí buscando libros y tú lo compraste, yo quedé al debe. Pero por el poema que me leíste, me acuerdo, el de Bellas Artes, me gustaría Es leerlo. precioso Me ese gustaría poema. leerlo. No, y aparte tiene esa doble juego de la búsqueda, de Sí, la... esa referencia con Ujú, el arte, pintura, poesía, pintura. ujú. Antes que se me olvide. Léete, por favor. Hay una también muy criticada, pero muy interesante. En YouTube hay una clase que se hicieron en la universidad sobre Harold Bloom y sobre el canon occidental, que está en inglés pero está subtitulada, está perfecta. Así que si la pueden ver y la quieren ver, se los recomiendo mucho. Está Eso. subtitulada. ¿Cuántas horas son? Una horita y media. Ah, piola. Una horita y media. Es una cátedra más que todo. Ah, ya, ya, entiendo, entiendo. Bueno, voy a seguir con... ¿Está en orden? Si lo leí en este orden. ¿O no? No, creo que no. Bueno, con Paul Celan, poeta rumano, de origen judío y de habla alemana. Aprende alemán. Sí, sí, eso, Aprende alemán. aprende alemán, escribe en alemán y
Bueno, sus padres fueron perseguidos por el Asesinado. régimen. Bueno, las cosas como son. A ti te hablo. Asesinado, sí. Fueron perseguidos y asesinados por el régimen nazi. Y bueno, él Escribe escribe en alemán, en la lengua de los en, asesinos, en la como él dice. lengua de la... Es que, claro, él dice, voy Me aprendiendo la encanta, me lengua encanta. para... Bueno, es un poeta completo, diría yo. Es de estos poetas que uno dice, ojo, cuidado, Ojo, cuidado. ojo, cuidado. Es un libro muy pequeño, hay mucho de él. Bueno, hoy en día hay mucho de él. He visto, hay dos versiones de Visor, hay dos de Hiperión, creo. Supongo que debe tener cátedra también. Puede ser, no lo sé. Debe tener. Pero se puede encontrar cosas de él. Tiene una obra poética extensa, extensísima, muy larga. Este poemario, Hebras de Sol, bueno, tiene el nombre de un poema del que se llama Hebras de Sol, obviamente. Pero también es un... Habla de cierta época de la que él escribe. Cierto, no me acuerdo bien las fechas. Pero se supone que recupera la mejor parte de su poesía, como sus poemas canónicos. Unas claves. Ah, esto está muy canon ahí. Uy. Bueno, ¿qué decir? Me gusta bastante. Siento que tiene estos toques de haiku de repente, con estos poemas de dos palabras, de dos versos, por así decirlo. Poemas muy cortos. De repente tiene esta genialidad de jugar con el lenguaje, de inventarte palabras, que que en alemán te junta dos palabras y en español es imposible traducirla. Siento que es una traducción muy buena para ese tipo de escritura. Pero sí, esa faceta me encanta de él de que... A ver, déjame buscarte un ejemplo. ¿Tiene algo que decir por mientras? Sí, me Por favor. acuerdo que ese poeta lo conocí con un libro que se llama Tres poetas del exceso, de la Ah, hermenéutica es cierto. imposible, que es de Amador Vega. Lo recomiendo mucho ese libro, que habla sobre tres poetas y los compara. Que está, es Celicius, Paul Celan y Meister Eckhart. Que uno es de 1260, otro de 1624 y 1920, que es Celan. Ese ensayo es exquisito, en verdad, si lo pueden leer. Sí. Y ahí yo conocí a Paul Celan ¿Qué y edición era? no me acuerdo qué editorial es. No está así. No, no está así. No, Fragmenta Editorial. Em, bueno, un poeta que a mí me encanta, tengo sus obras completas. A mí me ha fascinado. Recomiendo mucho la edición de Rueda. Es casi imposible de encontrar, pero si es que pueden hacerlo, si no, la Visor o la Hyperion, cualquiera de las dos. En verdad que son exquisitas. También recomiendo el capítulo que hace Sebastián Porrini y Diego Ortega sobre porcelana. Y hay unos videos de él en YouTube recitando con Ujú. su propia voz. Fuego de muerte. Un pequeño comentario que hace Sebastián Porrini es comparándolo con el tono de Heidegger cuando hablan. Y es muy interesante esa forma que tiene de recitar y la cadencia que tiene. Eso. Perdón. Cortito, ya lo del entero. A la derecha, ¿quién? La muerte en femenino. Y tú, a la izquierda, tú. Junto al lugar extraceleste, las hoces del viaje se reúnen en mimos de color blanco-gris, que se convierten en luna golondrinas, en astromuronautas. Yo me sumerjo allí y en ti hacia abajo, hacia adentro, vierto el contenido de una urna. Bueno, no lo van a poder ver acá, pero claro, te lo escribe luna golondrinas porque no lo puede traducir de una manera. Pero claro, en alemán tiene una palabra Para aquello. directa o un astromuronautas, y luego a la otra página el tipo no te lo puede traducir realmente y te lo escribe así. Mm. Rutas de peregrinos de la radio, todo escrito con guión. Y en alemán lo tiene la Claro. palabra. ¿No? Entonces es un... Me imagino que debe ser. Pasa mucho en alemán, lo cósico de la Sí. cosa, que a la El, Heidegger el- es un ejemplo. Puta la wea, aquí solo se habla de mierda, que no se puede hablar en serio, weón. Oye, abre la puerta, weón. Está pasado mierda aquí. Esa la chucha. Rotos de mierda, weón. El código de la cosa. No, pero Pero es verdad, el weón. juego del lenguaje me gusta mucho. Hace harto no lo veía, este tipo de juego de lenguaje. Y aparte, la otra eh, influencia, ¿qué digo? Del tipo de haiku, de asiático y tal. Eso, cortito de porcelán, leerlo es complicado, Muy interesante que haya muy escrito en alemán también. muy interesante, El- escrito en alemán. Porque hay un público objetivo que son los alemanes, que
asesinado a sus padres. Se termina suicidando, si no me equivoco, Paul Celan. No lo sé. Estoy casi Lo tengo aquí seguro. abierto. Estoy casi seguro que se suicida. Ahogamiento. Sí. Ahogamiento, creo. Pero bueno, es. Bueno, fuera del trasfondo también de lo que tú dices, siento que es un tipo muy potente, habla muy bien de la muerte, habla muy bien del amor también. Eh, Tú decías que estaba él recitando, yo creo que su poema insigne, que es Fuga de muertos, Fuga Fuga de de la muerte, claro. muerte, La muerte en es la una moneda. muerte, que habla directamente de los La alemanes. muerte es un maestro venido de Alemania. Es que tiene como un juego ahí Sí. con muchos versos de esas partes. Y bueno, lo puedes leer y creo que está subtitulado, no me acuerdo. No lo recuerdo. Si no, Valentín de Güero. Lo va a subir, dijo Andrés Taipa. Sí, Perdón, el editor. el editor. Eso, muchas gracias con Paul Celan. Chao, Paul. Eh, yo vengo a Latin Power ahora. Latin Lover. Latin Lover yo. Vengo con Roque Dalton. Roque Dalton. Yo leí los poemas clandestinos. Que es un libro en sí. Que es un libro en sí que tiene un. Bueno, ¿quién es Roque Dalton? Poeta guerrillero salvadoreño que asesinado en Salvador. Nunca se supo bien cómo se mató. Supuestamente hace un tiempo aparecieron el asesino hablando de él. No sé si es cierto, no sé si es mentira, no lo terminé de investigar sobre la muerte de él. Pero bueno, hay una entrevista insignia que sale su hijo hablando de que lo matan el Día de la Madre a Roque Dalton sin saber nada, nunca encontraron su cuerpo. Pero bueno, eso es Ujú. otro tema. Roque Dalton, un poeta eh, político de todas sus maneras, o sea, un tipo involucrado, con una gran educación cuando era niño, su madre lo educó bastante bien, tuvo el privilegio de poder educarse también bien en los colegios. Viene a Chile de Roque Dalton a estudiar en la Universidad Católica, Ujú. vuelve, se va a La Habana, vuelve al Cuba, después vuelve a Chile en el 73, después vuelve a Salvador, pasa por un montón de lugares de Latinoamérica, llega a Salvador y lo matan. ¿A qué se dedica? Un poco de todo, desde doctor, desde ensayista, desde poeta, desde guerrillero. El tipo hace todo y escribe sobre aquello. Escucho algo de fondo, weón, pero no sé qué, No sé weón. qué. Esto deben ser los audífonos. Ah, Escribe sobre todo, escribe desde la política hacia todas las cosas. Desde el amor, desde su madre, desde la vivencia. eh, Desde su central es la elaboración como propósito político. ¿de qué año era? No me acuerdo en qué año, en el 65 75 muere. 75. ¿75 muere? Sí. Sí. No es una delicadez. No es un poeta erudito, es un poeta muy de barro. A pesar de ciertas referencias, cuando quiero hablar de barro, no es que no sea un tipo que no lee, ¿cachai? No, o sea, el tipo tiene referencias a Hegel Claro. clarísimas, ¿cachai? A lo que voy es que él no busca dentro de su verso ser ilustre o ser académico, a pesar de que él en muchos casos pertenecía a la academia, en todo lo otro no. Un tipo más preocupado del punk que de los versos, si se pudiese decir de alguna Ah, ya manera. te entiendo. Eh, yo creo que es un poeta clave para entender la poesía política, como lo puede ser Martí, como lo puede ser Canto General, como lo tiene que ser hojas de Whitman, hojas de hierba. De Juan de Barra. Hojas de parra de Pues parra. poesía para. Combatir la calvicie. Eh, yo lo pondría en la biblioteca, ¿cachai? ¿No? Yo lo pondría en la Social. biblioteca, sí, y es que es súper humanizante también Roque Dalton. Creo que eso es lo que, si yo tuviese que tomar algo de él, es que te vuelve a humanizar cuando uno tal vez en la efusividad de las noticias no lo ve tan particular, él lo habla de una manera muy personal, ¿no? Él habla del amor a una mujer, pero también habla de la política cuando habla del amor de una mujer. Entonces, esas formas, como trata las cosas, lo encuentro muy interesante y creo que es alguien que merece actualmente ser leído. Sé que hay más copias de esta edición afuera del GAM, donde están las librerías por la Universidad Católica. ¿Ya? Usando los libros tiene algunas copias más por si a alguien le interesa comprarlo. Es Usando los libros. bastante económico.
Hay pocas ediciones de él. Se ha traducido hasta el hebreo Roque Dalton, pero hay pocas ediciones disponibles. Así que un poeta que recomiendo mucho. Me parece. No conocía a un poeta salvadoreño, creo. Yo que así como A la a rápida. la rápida no No me recuerdo acuerdo en este mucho. momento. Ya, terminemos. Ah, una pequeña Buenas cosita. noches. Bueno, él conoció a Neruda, por supuesto, también estuvieron varias conversaciones, se carteó con varios poetas también acá de Chile. También se impregnó mucho en la política en el 73 cuando Sí, vino acá. Y después vuelve a sus otros países y termina en Salvador. Eso. vale. Ya, para terminar, y no por eso menos importante, eh, Gaddafi. Cavafis. Me compré esta cosita, esta edición que tiene todo. Poesía completa de Constantino Cavafis. Tiene desde lo que él llama sus poemas canónicos, que ya lo voy a explicar. Tiene sus poemas no terminados. Lo voy a decir bien mejor ya. Poema inconcluso, tiene borradores, poema inédito, poema en inglés, poema en prosa, poemas rechazados. Y los canónicos que se dividen en dos partes. ¿Qué son los poemas canónicos? Los poemas canónicos son poemas de Constantino Cavafis. Ya. Son los poemas que Constantino Cavafis dice que son sus mejores poemas. Sí, es su antología personal. Él hace su ontología, pero primero, contexto. Él estudia, no me acuerdo qué carrera, pero él estudia una carrera, que en el campus universitario donde él estudiaba, sus escritos los va a pasar. Nuestro editor, Sí. o sea, nuestro editor, nuestro sonidista, es un pasado mierda, discúlpenme que cortemos, estamos viendo a través de la ventana aquí, está leyendo poemas de William Blake. William Uy, el Blake. weón. Nosotros aquí hablando del Colo Y Colo, un weón, poema y de vos Colo Colo leyendo a y William la Blake, weón. Ya, perdió el Ya, colo, perdón. perdió el colo. Perdón, ya. Ya, Ya, esto era importante porque voy a volver un poquito atrás. Su estudio lo hace en Inglaterra. ya, ya. Entonces el tipo no se metió nunca en el ruido. En el ruido. Ya. En el mundo En el literario, tumulto. ¿ya? El tipo nunca publica, tampoco. Exacto. Esto es lo que voy. El tipo escribe y va pasando sus escritos de mano en mano a sus compañeros, a gente, a sus familiares. Y el tipo le dijeron, oye, escribí bien. Entonces el tipo dice, ya, voy a hacer una recopilación de mis mejores poemas, que son los poemas canónicos, que se dividen en uno y dos, que deben ser unos, no sé, 150 poemas, casi 200, en el que el tipo habla de... Que, Es un que erudito el tipo de... también tenía un énfasis de historiador, No, ¿cachai? ¿No? O es sea, un... aparte de los poemas, él escribió otras cosas Sí. que era de un historiador. eh, Tiene dos, tres tomos de historia, Gaddafi. Era un tipo erudito a cagar, que te habla de Grecia antigua, Grecia contemporánea, Egipto antiguo, Egipto contemporáneo, bueno, él es de Constantinopla, em, de Roma, de dioses, te habla de los mitos griegos, de mitos romanos, de cosmología, te habla de los chinos, te habla de todo. Hasta creo que llega a hablar de la religión católica, creo, no me acuerdo muy bien. No es fácil de digerir, Cavafis. De los poemas canónicos es muy complicado. Creo que llevo un mes leyéndolo ya. Puede ser un mes o 15 o una quincena leyéndolo, que es muy complejo. De repente te dan esas cosas con estos escritores de decir, ya, me salto este poema. No sé. Pero si lo estáis leyendo es por algo. Trato de leerme todo, aunque no me guste ciertas cosas. Algo rescato siempre de él. Cuando, no sé, dice, me encontré un escrito, porque como tú dices, eres historiador, me encontré un escrito sobre la guerra de las Termópilas y él le inventa esta cosa, Un porque poema, tiene, por no, tiene ejemplo. notas a pie de página, él inventa esta parte de como la guerra. Y así, el tipo en los poemas canónicos va hablando de todo eso, también tiene poemas más terrenales, Vamos, más mundanos, más podríamos mundanos, llamarlo, claro. más mundanos Sobre beber, por ejemplo. sobre beber, Sobre el amor. sobre su homosexualidad también, el Exacto. tipo era homosexual. Y si no me equivoco, escribe muy joven también, porque él Sí. mismo habla aquí, no he visto mucho su vida, pero no se habla de que él mismo, pues, en primera persona, por así decirlo, habla de los 25 años, de que sus parejas tienen 23 20 22. Me imagino que el tipo escribió muy joven también. Em,
¿qué más decir de esta edición? Siento que es una... Bueno, Yo creo que hay dos ediciones que son, tres ediciones que son claves de Cavafi. ujú. Una es la que tiene, si no me equivoco, es Taurus, que es la colección completa que ya no está a la venta, pero es una edición antigua. No la he La he, visto. la he tenido Ya. yo un reempaste que Ujú. hace un ladrillo, ¿cachai? No es precioso. El- la edición que tienes tú y una que voy a recomendar mucho, que también es muy difícil de encontrar, creo que se puede comprar en internet usado. Voy a ver si encuentro una foto, que son 20 poemas de Cavafis, que es una edición crítica. Esa edición crítica es preciosa, tiene incluso una comparativa de poemas eh, con Calderón. Entonces, ahí manifiesta la forma y la función de la poesía, ¿no? La función y la forma en que tiene Cavafis de manifestar, y es una edición comparada, crítica comparada. Entonces van tomando 20 poemas de Cavafis y los comparan con otros 20 poemas, 20 poetas clásicos con sus poemas, y por qué Cavafis es mejor, y por qué Cavafis, claro, eso al final O eso es sea, lo la que está idea, buscando el ese es crítico, el ¿cachai? fin, ¿no? El por qué Cavafis no se está siendo tomado como el canon que se debería tomar, comparándolo con, incluso con los poetas del siglo de oro español, parten con este poema de Me manda a ser volante, un soneto Me manda a ser volante, López. de Lope de Vega, comparan directamente con un poema de Cavafis, parte de esa edición crítica. Ah, eso es otra cosa importante. El tipo escribe Entonces, en verso. exactamente. No sabría decirte, no lo. Eh, Entonces es verso. Escribía de muchos tipos de Sí, versos. O sea, lo verso más cercano a nosotros clásico, sería el verso clásico, el alejandrino, el etcétera, ¿no? alejandrino, claro. Pero él escribe en verso Ujú. clásico. Casi, no todos, pero varias partes de su poema, y todo tiene un ritmo y una Sí, función del eso es lo entendimiento que me clásico. gusta de esta edición, que respeta mucho el ritmo de los poemas. Que tú siempre hemos tenido esta conversación que de repente se pierde Con la la traducción. traducción, se pierde el ritmo, o el contenido. Uno se pierde. Sí. Pero siento que, bueno, me van a perdonar, pero no sé pronunciar su apellido. Ana Potito. Potito. No sé cómo se pronuncia. Potito. Potito. Si no se Potito. sabe, Potito. Potito. Y Rafael, y Rafael Herrera hacen un trabajo impresionante. Y volviendo un poco a los poemas canónicos, uno y 2 te había dicho que son como 150 poemas, un poquito más, creo que hasta 200. Cavafi no desecha sus poemas. Los otros, los que no están Claro. dentro del canon. El tipo lo reparte como lo hacía con los otros y la gente lo fue Lo fue juntando reservando. y se fue Y se hizo reservando. todo un estudio para poder recuperar Sí, bo. los poemas de Cavafis. Y por eso también están estos poemas inconclusos que no están terminados, no tienen título, les falta el inicio y están escritos hacia Ujú. fondo. Y así. Entonces, que esos poemas nos fue hace, bueno, no decir hace poco, pero no estaban completos al principio. Como tú dijiste, se hizo un estudio y todo, y ahí recién se pudieron publicar. Y ahí sale toda su poesía. ¿Qué decir de Cavaf? Recomendadísimo. De exquisito, Mira, siento que, como tú dijiste una vez no me acuerdo, tú dijiste que si tú querías aprender poesía, Ah, claro. siento que esto es un canon. Sí, no, Cavafis es un obligatorio. Como a mí me pasó con Pound. La primera vez que leía Pound, me pasó lo mismo. Dije, uy, estos poemas, uy, la weá, ya, bueno, ya. Encima tiene eso, Cavafis tiene esa weá que hace Pound también. Discúlpenme, pero Sí, no de sé. eso como con los poetas chinos también, Pound. Oh, Tiene sí, esa oye, cosa. Pound, yo te quiero mucho, Pound, pero de verdad que te estás sobrepasando aquí. Cavafis tiene lo Sí, tiene mismo. lo Sí, mismo. Es que en te estoy sobrepasando Esparta, ahí. en una gran colonia griega, 200 Sí, de yo te Cristo. quiero mucho, pero. No, pero No, pero siento vale la que pena. es necesario leerlo. Yo he Lo único visto. malo de Cavafis es que es muy caro. O sea, Siempre es muy caro, todo lo de este me Cavafis es salió como 30 carísimo. mil pesos. ¿Y hemos visto alguna otra ahora últimamente? Alma Negra no tenía uno. Creo que sí. No recuerdo. Creo que tenía uno Alma Negra, pero Mm, no era visor. Porque este yo lo compré ahí. sí, en Alma Negra. Bueno, no nos pagan. Váyase, vaya. No, nosotros por donde pasamos por todas las No nos, librerías, así no que. nos pagan, pero Alma Negra tiene la facilidad de que tú puedes pedir tu libro a España. Ah, ¿verdad? Por Por pedido. Visor. Ellos trabajan con Ya, pero visor y con entonces. cátedra. ¿Sabes dónde más puede estar este? Ujú. En metales pesados, que también trabaja. Altamira también puede estar Mm. Cavafi. Yevtushenko lo. A ver, ahí para la gente A se le ver, ya. olvida. Ya, Cavafi usted lo compraste en Alma Negra. Alma Negra. Este fue en Altamira. Y Celan, Y Celal lo compraste en esa que se cambió de lado. ¿Cómo se la llama? post. Está al frente del ataque. Al frente del ataque. La Cruzan al ataque post-rock, un poquito a la izquierda. modern post, no sé cómo se llama. Roque Dalton, usando los libros. En El de Instagram. Auden
creo que hay una copia en Altamira. Y en TAC también. Y de Harold Bloom sé que está en el de la GAM, estoy segurísimo. Y si no en la TAC o en... Creo que la vimos, sí lo Yo vimos, sé que está creo. en la GAM, sí, pero creo que en la TAC también. Ya, eso. Eso, ya, no largamos demasiado. Voy a calentarlo. Adiós, despídete de la... Ah, au revoir. Suscríbanse, compártanlo. Que estén bien. No regalamos nada. Chao, chao. Cuídense mucho. Cuídense.